Bien, bendiciones. Estamos en la clase número 6, bajo el tema el libro del Eclesiastés. Entonces, vamos a continuación a entrar en materia. Bien, el contenido para esta sesión es algunas reacciones sobre el libro, el nombre del libro, la estructura, el propósito del Coelet, y vamos a finalizar con elementos de la sabiduría del Eclesiastés. Iniciamos por las reacciones que tiene la gente ante el libro. Es un libro diferente, es un libro que a muchos nos causa alguna sorpresa lo que dice. Nos desorienta de alguna manera, pero por otro, nos hace caer en la realidad, nos hace ver lo fugaz que es la vida. Y algunas personas tienen opiniones diferenciadas con respecto al libro. Algunos dicen que el autor parece bipolar, otros que el libro es relevante, es actual, inclusive han llegado a decir que el libro es blasfemo, es pesimista, de repente no debería estar en el canon. Otros dicen que sí es relevante el libro, e inclusive otros que lo desconcierta o que puede ser inclusive de los libros favoritos que hay en la Biblia. Empecemos entonces viendo el nombre del libro, qué significa, porque el término hebreo o el nombre hebreo del libro es el famoso Kohelek, puede ser con K o con Q, Kohelek, que significa predicador. En las versiones griegas del Antiguo Testamento, sobre todo la Septuaginta, la versión de los 70, tiene el nombre Eclesiastés, que significa el que junta a una asamblea. Ya el término en español, en castellano, después de ser latinizado, significa convocar a la congregación. Eclesiastés es el que convoca a la iglesia para instruirla en los caminos del Señor. Kohelet, volviendo al término hebreo, también puede significar maestro. De hecho, en el siguiente video vamos a hablar de el maestro crítico y el autor. Seguimos entonces con la introducción. Hay algo que es muy difícil definir, al igual que Proverbios, pero más complejo en Eclesiastés es en qué fecha se redactó. El autor, la fecha, están ligadas a conceptos muy difíciles de responder. Inclusive el género es complejo de definir, aunque estamos hablando de una sabiduría donde el autor hace dos narraciones, el autor crítico, donde hay muchos elementos de la sabiduría, más parecida a una sabiduría griega que a una sabiduría hebrea. Obviamente, desde el punto de vista sapiencial, no hay comparación con otro libro, ni a un proverbio. Eclesiastés presenta una sabiduría bien alta, como para digerirla, ¿verdad? Así a simple vista. Hablando de la estructura del libro, básicamente se divide en tres partes. El prólogo y el epílogo, y los monólogos del predicador del capítulo 1:12 hasta el 2:8. Algunas reacciones del libro dicen que es bipolar, pero es más que todo bipolar, es que presenta
la lectura en primera persona y en tercera persona. ¿Por qué? Porque al parecer hay un autor y está el narrador, el que está dictando el monólogo, los monólogos, que es el Cogelec. No confundir quien escribe el prólogo y el epílogo con el predicador o el Cogelec. En el prólogo y en el epílogo se está refiriendo al predicador en tercera persona, o sea, el que escribe, mientras en el monólogo se habla en primera persona, al maestro, ¿verdad? Aunque también en 727 se menciona una tercera persona para introducir una cita que hace el predicador. Dentro del monólogo, que es casi todo el cuerpo del libro, del 1.12 al 2.8, este monólogo se divide en dos discursos, en dos partes. La primera parte se concentra en la vida, cómo hay que disfrutar, cómo hay que disfrutar de esta vida con Dios, o cómo debe de disfrutarse esta vida con Dios. Y en la otra parte del discurso se habla de que el hombre debe disfrutar la vida en su juventud, recordando que Dios al final habrá de juzgarlo por sus actos y todo lo que hace, y no solo la vida de él, sino en sí todo lo que es la vida. Eh, Recordando las palabras del autor del libro, Pablo Hope, que es el autor del texto base de esta clase, él dice que el propósito de Eclesiastés es una especie de lectura aceptable para poder demostrar cuán vacía es la vida del hombre bajo el sol. O sea, una vida sin revelación de Dios. Y llevarle a levantar los ojos de las personas por encima del sol para tener una vida con Dios. Eso es lo que trata de decir Pablo Hope con el propósito del libro. En Eclesiastés vemos algunos puntos bien relevantes, como qué es lo que prevalece, qué es lo difícil de interpretar, qué se sabe del autor y qué nos alimenta o qué nos alimenta el libro, o cuál es el carácter del libro y algunas conclusiones. ¿Qué es lo que prevalece en Eclesiastés? Bueno, al parecer, de fondo prevalecen elementos como el materialismo, el fatalismo, la desilusión o aún el pesimismo. Por eso es que hay personas como que no les gusta leer este libro. Y es que es difícil de interpretar, y ahí voy al otro elemento, porque encierra una gran cantidad de enigmas. Parece que Eclesiastés estuviera lleno de contradicciones. Por un lado habla de que la sabiduría es vanidad o es Hebel, que vamos a ver ese término, y por otra parte no, ¿verdad? La sabiduría hay que buscar. Por eso hablamos de una serie de contradicciones. Inclusive al autor, al que escribe Eclesiastés, se le ha acusado de hedonista, de epicurio, de escéptico, de pesimista, de fatalista, de materialista, entre otros, ¿verdad? De todo eso se le ha acusado al autor por cómo escribe, más que el autor, al maestro crítico, que es el que está dictando el monólogo de casi todo el cuerpo del libro. ¿De qué nos alimenta o qué alimenta en nosotros el libro? Debería o el ideal es la fe y la esperanza. Eso nos alimenta Eclesiastés. Definitivamente el carácter del libro es de carácter filosófico, porque pone todo su empeño en buscar las verdades de la vida y de descifrar los enigmas de esta vida. Y le da vuelta inclusive a nuestro pensamiento, ¿no? A nuestra forma de ver las cosas. Por eso hablamos de que el libro es de carácter filosófico. Una conclusión que hace Eclesiastés, o en la conclusión que hace Eclesiastés, es en la vida los días del hombre son dolorosos. En la muerte todo queda atrás. Por tanto, mejor es el día del fallecimiento que el día del nacimiento. O sea, es una conclusión bien fuerte, bien cruda, presenta una realidad o sea, que nos están diciendo la verdad sin anestesia. Que mejor es el día de nuestra muerte
que inclusive el día de su nacimiento. Y otros autores o el libro da a entender que es mejor ni haber nacido para inclusive no morir o no haber existido. Hablemos ahora del ángulo de vista del Kohelet, empezando por el término. Perdón, el término vanidad viene del hebreo hevel. Los primeros versos de la temática, o sea, los primeros ejes del tema de Kohelet, que se va repitiendo a través de todo el libro, tiene que ver con esta palabra hevel, que en la traducción de tiempo presente, hevel no se entiende como vanidad, sino se entiende como decepción, como viento, como absurdo, como frivolidad, como un soplo de viento de humo o la brisa, como futilidad, como desilusión. Desde ese punto de vista se entiende el Kohelet, el Hebel. Hebel normalmente la Reina Valera lo traduce como vanidad, pero vanidad no encierra todo lo que significa Hebel. Hebel da a entender que es una brisa repentina o una cortina de nieblina o un humo que se evapora rápidamente. La observación que se hace o que hace el autor de la realidad que se presenta en tal libro se hace bajo el marco de los primeros versículos, sobre todo del 1:4 al 11, donde se repite que todo esto es vanidad. Mira la realidad desde el punto de vista del eterno retorno, ¿no? Esto es como un marco en el eje del libro. Estas consideraciones se hacen desde el punto de vista del rey, por ejemplo, con respecto a la situación del hombre. Recordemos que en la tradición, posiblemente quien escribe esto es Salomón, es un rey, y él está hablando desde su punto de vista con la situación del hombre, que en realidad es el libro, bajo la sombría de este rey, que la tradición habla de que Salomón, concluye sus propias observaciones como de un desencanto, ¿no? Y por este motivo invita a los demás a que no sean como él o que no concluyan su vida como él, como un desencanto, como un hebel, como una cortina de humo, como una brisa pasajera, sino que motiva a la gente a vivir una vida de gozo de las cosas sencillas, una buena vida, una buena vida. Las situaciones y experiencias vistas en este libro, obviamente son experiencias por parte del autor crítico o del maestro crítico, experiencias personales que son diversas y de todo tipo, en las que el hombre puede buscar un sentido inclusive de la vida bajo el sol. O sea, es una pregunta, ¿podemos buscar el sentido de la vida bajo toda esta vida terrenal llena de Hebel? El libro usa expresiones inclusive de tipo sapiencial, cuando dice he visto, he comprobado o yo lo expreso. Eh, Concluyendo además siempre en que es absurdo que el hombre debe de gozar de esta vida sin abusos, porque entonces todo sería Jerez, ¿verdad? Eh, Vanidad de vanidades. Hay otra traducción, la Biblia de nuestro pueblo traduce, en vez de vanidades, pura ilusión, todo es una ilusión. La frase que da el tono al libro, en todo el texto, es esta que aparece al inicio. Es pura ilusión y querer atrapar el viento, porque la nieblina es eso, es pura ilusión. Una vez que se desvanece, hay otra realidad. La situación del hombre que observa es la de un hombre
desapasionado de la vida, como que si le afectara, ah, como si que no le afectara más bien nada de lo que percibe, ¿verdad? El autor es un explorador de lo bueno que existe bajo el sol, de la vida en conjunto, entendiendo un juicio sobre esta vida. Pero obviamente él expresa, bueno, todo lo que hacen los hombres es absurdo, es absurdo. Y por eso se habla de que todo es vanidad. O más que todo, todo es heaven. Todo es pura ilusión. Definitivamente el libro es muy difícil de leer porque hay pasajes que parecen contradecirse. Inclusive contradicen la verdad bíblica o otros textos de la Biblia. Ahora, estas posibles contradicciones han llevado a por lo menos dos interpretaciones generales de la Biblia, perdón, del libro. Una es la que hace el teólogo Lockman, donde se expresa que Eclesiastés es una expresión de la sabiduría pesimista que sirve para tener una visión de la vida que se debe de evitar. Una visión de la vida que se debe evitar, eso lo propone Lockman. En cambio, Proban, otro teólogo de otra corriente, establece que Eclesiastés es una expresión de sabiduría positiva, de cómo se debe disfrutar la vida bajo Dios. Ahora, en un mundo que al final todos van a morir. Pareciera inclusive que fueran contradictorias o se complementan, una es más fatalista, la otra es menos fatalista, pero obviamente concluye en que una habla de que todos vamos a morir y otra habla de que hay que evitar vivir una vida pesimista. ¿Verdad? Eso digamos que son posiciones, podríamos decir, encontradas. Por lo tanto, es importante que se tenga una responsabilidad de lectura de Eclesiastés, sobre todo no tomar frases o líneas bajo o fuera de contexto, mejor dicho, fuera de contexto. Lo mismo que hemos estado hablando con los otros libros sapienciales. El Eclesiastés, entonces, gira en torno a la palabra Heaven. La Reina Valera lo traduce como vanidad. La NBI lo traduce como absurdo. Y ya les dije que la Biblia de nuestro pueblo, que es una versión católica, lo traduce como ilusión. Como ilusión. Esta palabra, Hebel, aparece 73 veces aproximadamente en todo el Antiguo Testamento, de las cuales 37 o 38 aparecen en Eclesiastés. Eso es más o menos como el 51% de todas las palabras son usadas en el libro de Eclesiastés. Y como la repetí, inclusive lo vuelvo a repetir en el otro video, la palabra en sí misma significa nieblina, o un suspiro, o una brisa de aire, porque vanidad no refleja todo. Pareciera que decir vanidad es como en realidad lo que entendemos por vanidad hoy. Y hay otros textos que hablan de esto, por ejemplo, Proverbios 31:30, Isaías 27:13, Salmo 39:5, que utiliza Heber. Pero para el Kohelet, o sea, para el maestro crítico, del que hablamos en el siguiente video también, Eclesiastés significa en realidad Heber. Y el Kohelet, el maestro, ensamblador de toda esta, que articula todo este argumento de Heber, intenta referirse a la naturaleza efímera o fugaz de todas las cosas. Y para eso utiliza el término Heber. Obviamente el autor se pregunta la poca importancia y la poca o la inutilidad de todas las cosas. Por eso utiliza Heber. En realidad las cosas, todo no es importante, todo es, por eso la traducción dice todo es vanidad, en realidad todo es una ilusión, todo es de poca importancia, todo es Heber.
Esa es la pregunta del autor crítico, del maestro crítico. Y este maestro crítico presenta 4 realidades que dominan la forma de pensar de todo el libro. Número 1, la primera realidad y sobre todas es Dios. Esta realidad es única, esta realidad es indisputable. El creador, esta realidad es el creador de todo, Dios es el creador de todo y el único que viene todo en la vida como un regalo, o sea, el único que tiene, o que presenta la vida como un regalo es Dios. Dios es la única e indisputable realidad, ¿verdad? El creador de todo, el único, del que viene todo en la vida como un regalo. La otra realidad que presenta el Eclesiastés es la realidad de el camino de Dios o los caminos de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Es que los caminos de Dios no siempre son comprensibles. Si alguna vez lo fueron, ¿verdad? A veces queremos entender a Dios. Otra realidad que presenta el Eclesiastés es que tenemos que tener la certeza que los caminos de Dios para nuestra mente son incomprendibles, no son comprensibles, ¿verdad? Y hay que tener claro eso. La tercera realidad es la realidad humana, el ser humano, que todo lo que hace bajo el sol no tiene sentido. Todo es Hebel, porque es efímero, es fugaz. Hasta su propia vida es fugaz, ¿verdad? Eh, Todas las cosas que se deben de ser no siempre son de la misma manera que deben de ser. Eso es lo que tienen que entender el ser humano. Si es que alguna vez estas cosas fueron. Nos parece un juego de palabras, pero en realidad lo que tratamos de entender es que las cosas para el hombre no le va a encontrar todas un sentido coherente. Algunas cosas ya fueron, otras cosas van a seguir siendo y otras cosas nunca fueron. Y al final el hombre nunca se va a dar cuenta porque la vida de este es pasajera, es efímera. Y solo tiene un encuentro con todos los demás en la última realidad, en la muerte, que es el gran igualador de la realidad del hombre, es la muerte, que le sobreviene a todas las personas por igual y a todos los seres por igual. En el centro de todo está la falta de esperanza, pareciera, del Cogelet. Pero Cogelet presenta una resurrección de los muertos, de alguna manera, en donde una vez muerto, a la vez se acaba todo. Y esto es lo que hace que la vida perezca. Esto hace que la vida sea un Hebel. Esto hace que la vida sea fugaz y banal. Que una vez muerto, se acaba todo. Entonces, 4 realidades que presentan el Coelet y que dominan todo el pensamiento del libro, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a terminar este video, recordando siempre que todo lo que encierra el libro tiene que ver con el término Hebel, ¿verdad? Que el Cogelec es el predicador, el maestro crítico que habla en el monólogo, y que detrás de él está el autor del libro que termina las palabras del Cogelec. Bien, Dios les bendiga y nos veremos en la próxima clase.